Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Muy buenas tardes tengan ustedes, bienvenidos a su noticiero con Chepo Treviño, su noticiero más serio e internacional. ¿Internacional? ¿De dónde? En esta ocasión tendremos una entrevista con varios presidentes del Maximato. Pero antes de continuar, les mostraremos una importantísima información de nuestro corresponsal... Axel Dóriga. Chile no sé quién. Axel Dóriga. Ok, Axel Dóriga. Vamos allá. ¡Producción! ¡Producción! ¡Mi laptop, güey! ¡Mi laptop! Me estoy viendo como un idiota, chingada madre. Gracias, gracias. Gracias, Chepo. Nos encontramos afuera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, esperando a que suceda algo noticioso. Álvaro Obregón. Ya está muerto. Bueno, regresamos al estudio. El camarógrafo. ¡Álvaro! Y después de esta importantísima información, vamos con nuestro corresponsal Brandon Alcachofa, para que nos presente un poco de qué fue el Maximato. Bueno, Brandon, ¿me escuchas? Sí, Chepo, fuerte y claro, fuerte y claro. Perfecto, vamos contigo. Como sabrán, el Maximato fue un periodo en la historia de nuestro país en el cual, a través de 3 periodos presidenciales, una sola persona fue el verdadero gobernante, quien llevaba los lazos del gobierno. Fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país hasta 1934 con el inicio de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, del cual el apodo de jefe máximo de la revolución derivó de este mismo periodo. Durante el Maximato, 3 personas fueron presidentes de México: Emilio Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón; Pascual Ortiz Rubio, quien fue el presidente tras elecciones convocadas por Portes Gil; y Abelardo L. Rodríguez, quien fue presidente interino tras la renuncia de Ortiz Rubio. Bueno, y con esto hasta aquí mi reporte. Volvemos al estudio contigo, Chepo. Chepo. Oiga, señor, espérese. Sí, muchas gracias, Brandon. Ahora nos contactaremos con ellos a través de vía telefónica. Excepto con Calles, ahí lo contactaremos con nuestra ouija telefónica que tenemos en el estudio. Porque todos sabemos que los políticos se van al infierno. Igual que yo, porque están estas pendejadas. ¿Qué dijo, señor? No, nada, que me enlaces, güey. No, yo pensé que esto Sí, era un programa gracias, serio. gracias. ¡Oh, Foco! Bueno, Chepo, ¿sí me escucha? Hola, ¿qué tal, señor Calles? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y gracias por la oportunidad de ser entrevistado en este noticiero tan serio y respetable. ¿Respetable de dónde? No, gracias a usted, señor, por tomarnos la llamada. Sabemos que su agenda es muy apretada. Por cierto, su voz es hermosa. Se me hace un tonto peculiar. Pero bueno, continuando con la entrevista. ¿Qué tiene que usted decir al respecto sobre su tiempo como presidente en México? Pues mire, Chepo, durante mi mandato como presidente de la República, logré crear grandes instituciones para el país, con tal de beneficiarlo. Creé el Banco de México, mandé a hacer carreteras para conectar estados, también los bancos hereditarios y agrícolas, la primera línea aérea, entre otras cosas más.
¿Usted cómo tomó la guerra cristera que se formó durante su gobierno? Pues esos sacerdotes eran unos revoltosos. ¿Y cómo influyó usted para que fueran sobre usted? Pues se restringía la autonomía religiosa y la iglesia debería registrarse para ser oficial y pagar una cuota al gobierno. ¿Y qué tiene que decir sobre los rumores que vinculan con la muerte de Álvaro Obregón? ¿No que esto era un noticiero serio? Yo no tuve nada que ver con esas chingaderas, chingada madre. Creo que no tomó muy bien la pregunta. Pues sí, señor, ya mejor cállese el hocico. Vamos mejor con unos cortes informativos. Aquí Faros es el amo. ¿Que por qué fumo faros? Hasta la pregunta es necia. Faros es puro tabaco natural. Y no tiene mezclas ni nada que les quiten el sabor. ¿Que por qué fumo faros? Ah, qué amigo tan preguntón. Fumo faros por su sabor natural. Ni hablar. Aquí Faros es el amo en su sabor natural. Bueno, ahora sí, nos comunicamos con Emilio Portes Gil. Sí, lo contactaron, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ¿Seguros? jefe, ya está. Ah, perfecto. Bueno, ¿sí? Chapo, te escucho bien. Buenos días. Bueno, para empezar, tenemos entendido que tuvo un pasado relacionado con el ejército. ¿Nos podría contar cómo le fue? Claro, el primer puesto de importancia que ocupé fue el de subjefe del Departamento de Justicia Militar. También fui abogado consultor de la Secretaría de Guerra y Marina. ¿Nos podría decir desde su perspectiva cómo vio este mencionado periodo? Claro, si es que su jefe máximo le da permiso y no lo regañan. Le diría que fue gracioso, pero sería decirle mentiras. Bueno, pues yo empecé a fungir como presidente interino por elección del Congreso después de la dolorosa y penosa muerte de Obregón. Estando yo al poder, creé el grandioso PNR. Lo hizo porque Calles le dijo que lo hiciera, ¿verdad? Sí me mencionó algo sobre que quería ser un partido político, pero esta fue idea solo mía. Pero siempre siguiendo órdenes, imagino. Oh, que no, yo solito lo hice. También logré que la universidad donde saliste obtuviera su autonomía después del relajo que armó Vasconcelos. Aquí entre nos, él siempre me cayó mal, por eso no le otorgaron la presidencia. ¿Acaba de decir que le dieron la presidencia por gusto de alguien? Eso no pasó. Además, yo terminé con el pleito de Calles que empezó con los religiosos esos. Les di Biblias edición especial para que se tranquilizaran. No les traje al Papa solo porque no me lo autorizaron. Ah, con esto usted está confirmando que le daban órdenes. Olvídalo, yo nunca dije eso. Pinches medios, siempre poniendo palabras en las bocas de los demás. Adiós y de nada por subir su rating. ¡Uy! Se enojó la señora. Se nota su poco profesionalismo. Pero bueno, después de este pequeño inconveniente, nos vamos a unos cortes comerciales y volvemos. Ahora tenemos un enlace con el tercer presidente, que estuvo involucrado en este periodo. Y claro, nos referimos al señor Pascual Ortiz Rubio. Señor Pascual, muchas gracias por atender la llamada. Claro que sí, no hay de qué. ¿Qué nos dice de su carrera militar? Claro, pues todo comenzó cuando Huerta se apoderó del gobierno. Yo me uní al movimiento revolucionario bajo las órdenes de Carranza. En 1910 me uní al movimiento maderista junto con Joaquín Mas y Rafael Pedrajo. También fui parte del constitucionalismo y ahí se me otorgó el grado de coronel.
Díganos, ¿cómo fue su acercamiento para llegar a la presidencia? Por supuesto, empezó con Emilio Portes Gil, quien era presidente en ese entonces. Me pidió que regresara a México, ya que yo me encontraba en Brasil. Mi regreso fue para ocupar el cargo de secretario de Gobernación. A partir de ahí, pude lanzarme para candidato presidencial en el año de 1929. Ya estando en la presidencia, acepté el ingreso de México a la Liga de las Naciones. Delimité los territorios peninsulares y recuperé varias propiedades y construcciones que estaban en el poder de la Iglesia. Además, ratifiqué la libertad de cultos y fundé numerosas escuelas rurales. Y también amplié la red telefónica del país y pues concluí lo que las administraciones pasadas no lo hicieron. Y por lo que tenemos entendido, esas elecciones fueron las más dudosas de la historia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es falso. Claro está que fue un invento de Vasconcelos por haber perdido contra mí. ¿Y qué nos dice sobre el atentado que hicieron contra usted y su renuncia al cargo presidencial? Ese atentado me dejó un gran trauma e hizo que renunciara a la presidencia. Pues bueno, muchas gracias, señor Ortiz Rubio. Tenga una buena tarde. Claro, buenas tardes. ¡Qué agradable sujeto! ¿Sí o no, Curi? Pero bueno, y después de esta agradable entrevista, iremos con la entrevista al señor Abelardo Rodríguez Luján, último presidente. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Chepo. Un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo fue su carrera militar con Álvaro Obregón? Pues mi carrera al mando del señor Obregón fue muy buena. Me enlisté para quitar el poder al señor de la Huerta, que traicionó al señor Madero. Además de que participé en las batallas como la toma de Culiacán, en la campaña del Bajío y en Sonora ayudé a suprimir un levantamiento yaqui. Muy interesante, señor Rodríguez. ¿Podría hablarnos de su carrera política? Pues en 1923 fui nombrado por Obregón su antiguo comandante en el ejército constitucionalista, como gobernador del territorio de Baja California, y en el puesto desarrollé una política de recuperación de las finanzas públicas afectadas por la rebelión de la huertista, a quien combatí también. Cuando mi viejo amigo Plutarco Elías Calles llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1924, fui ratificado en el cargo y sus bonos crecieron constantemente. En 1929, el gobierno de Emilio Portes Gil me envió al extranjero a estudiar las técnicas de aviación e industria que estaban a la vanguardia en aquella época. Y que eran mis mayores pasatiempos, ¿cómo la ves? El 20 de enero de 1932 fui designado como ministro de la Industria, Comercio y Trabajo. Y el 2 de agosto del mismo año, ministro de Guerra y Marina, en ambos puestos en el gabinete de Pascual Ortiz Rubio. Ajá, ya veo. ¿Y cómo definiría su tiempo como presidente de México? Pues yo no definiría mi tiempo, como un buen tiempo, en el que logré promulgar la reforma agraria que evitó la reelección inmediata en todos los cargos de elección popular. También reformé la ley del patrimonio ejidal, además de crear el banco hipotecado y de obras públicas. Establecí la ley beneficiaria privada, logré la ley orgánica de la Universidad Autónoma Nacional de México. Ya me equivoqué, ¿no? Sí, ya. Otra vez. Ay, ¿y cómo definiría su tiempo como presidente de México? Yo definiría mi tiempo como presidente de México como un buen tiempo, en el que logré promulgar la reforma agraria y evitó la reelección inmediata a todos los cargos de elección pública. Reformé la ley del patrimonio ejidal, además de crear el banco hipotecario y de obras públicas. Establecí la ley de beneficencia privada y logré la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el control total de cambios se lo otorgué al Banco de México, entre otras cosas. Casi se me olvida, establecí el salario mínimo y el nuevo plan sexenal junto al señor Calles. Con eso se refiere a que el señor Calles le dio órdenes para hacer todas esas obras. Caramba. Que nadie nos mandaba. ¿Sabe qué? Olvídese de decir esa entrevista. ¡Uy, mamoncito! Todavía que lo invito lo llamo.
Pues sí, jefe, ya ves, nomás son políticos y se les sube todo. De su puta madre. Parecen hasta cerveza. Pinches putos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de su noticiero con Chepo Treviño. Gracias por la preferencia y buenas tardes.